Agradezco esta noche la comunicación a mi compañero Gilberto Quesada, corresponsal y conductor de Grupo Fórmula en Tabasco. Gilberto, gracias por la comunicación. Buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Tenemos problemas de comunicación, Gilberto. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Te nos cortaste un poquito, Gilberto Quesada. Pues este caso, que la duda surge si la orden de aprehensión se emitió por allá de febrero, pues pasaron 5 meses y nadie sabía absolutamente nada. Es decir, desde hace 5 meses, este hombre, Bermúdez Requena, se encuentra prófugo de la justicia y se supo que salió de México, luego que estuvo en otras partes del mundo, por último en Brasil, y no es una acusación sencilla, no es una acusación baja. Lo acusan de ser líder de la Barredora, un grupo criminal que acabó con el Edén, que acabó con la paz en Tabasco. Y desde entonces le buscan, hay una ficha internacional con el propósito de dar con su paradero. E insisto, este tema, Gilberto Quesada, pues yo no sé si tengas tú una explicación, Gilberto. En 5 meses no se supo nada porque esta orden se emitió en febrero. Esta orden de aprehensión, saludarte de nuevo al auditorio. Esta orden de aprehensión hay que tener más amplitud. Nuestro compañero en su momento, nuestro compañero en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leiva, comentaba que él la había documentado periodísticamente una semana antes, el 7 de febrero. Sin embargo, hay que también puntualizar lo que hoy se trascendió vía Grupo Fórmula en torno al presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Orlando Bracamonte, en donde no le causó ninguna novedad, puesto que ya había rumores a través de algunos medios de comunicación no confirmados, más en el ánimo y en el ámbito de la fuente policíaca, de la fuente que se torna en la Secretaría, en la Fiscalía. Se comentaba del comandante H, que era el que mandaba. No olvidar tampoco aquel 23 de diciembre de 2023, en donde una reunión termina en balacera, en enfrentamiento, en un exclusivo fraccionamiento de aquí de Villahermosa, y se hizo ese desquebrajamiento de el grupo delictivo. Era el domicilio de quien hoy es exsecretario de Seguridad y buscado por la Policía Internacional, y de ahí vino un cierre de año bastante delicado y un inicio de 2024 sumamente difícil, y hasta hoy se tiene este dato. El viernes pasado por la tarde, el general comandante, que hay que decirlo también, el general de la 30 Zona Militar, además, es el coordinador de la estrategia de seguridad en el Estado. Todo lo que se tiene que ver con la fuerza interinstitucional, Fiscalía, Ejército, Seguridad Pública, todo tiene que pasar por el general López Hernández. Por eso le da la declaración a mi compañero Gabriel Aiza en cabina de Grupo Fórmula Tabasco, y nosotros dándole seguimiento a este caso. Hoy por la mañana, en la conferencia matutina del gobernador Javier May, primero de tono bonachón y simpático, dijo que el tema lo iban a batear. Sin embargo, no eludió el mismo, aunque sí le bastaron no más allá de 2 minutos en 2 ocasiones, en 2 tantos diferidos, en donde dijo textual: será trabajo de las fiscalías, del Estado y de la Fiscalía General de la República, dar seguimiento a este caso, y estaremos atentos para entregarlo a las audiencias. José Ramiro López Obrador, él sí no se tentó el corazón en dar declaraciones. Gilberto, ¿hay ahí un tema político, un antecedente? El único antecedente al cual podríamos tener como buen periodismo de hechos consumados, José Ramiro López trabajaba como subsecretario de Asuntos Fronterizos y Derechos Humanos cuando Hernán Bermúdez era secretario de Seguridad, y el gobernador, pues Adán Augusto López, el siguiente gobernador
Carlos Manuel Merino, y en ambos personajes de la administración pasada, el primer gobierno de la 4T aquí en Tabasco, pues tuvieron a este personaje que hoy es buscado internacionalmente. Oye, Gilberto, durante la administración de Adán Augusto entre el 2019 y 2021, cuando este sujeto operaba la Secretaría de Seguridad, ¿había sospechas de de los vínculos que podía tener o digamos que este asunto se destapa a partir de la crónica que nos dabas al principio del reporte? No necesariamente se daba como un secreto a voces, no necesariamente se sabía. Sin embargo, hay que destacar que en el ámbito periodístico, al menos en una docena se le preguntó y se le inquirió al entonces secretario de Seguridad si operaban en Tabasco cárteles de corte nacional, de los que ya se le conocen, de Jalisco, de Sinaloa, y él, el mismo número de veces que se le preguntaba de si había cárteles, él decía no, son bandas locales las que están operando en Tabasco y lo estamos combatiendo. Ese fue el discurso permanente hasta que salió de la administración en los últimos meses de la gubernatura de Merino Campos, hasta que se empezó a dar más fuerte la rumorología, que cuando en esos ámbitos se hablaba del comandante H, se referían a este personaje. Bueno, veremos si hay una captura pronta, lo buscan pues internacionalmente. Gilberto, la violencia en Tabasco, que tú nos has dado crónica exacta de los últimos hechos en los últimos meses y en los últimos años, va muy ligada, bien lo dices tú, según reportes periodísticos, a este grupo, a esta agrupación delincuencial de La Barredora, es decir, sí ha sacudido este grupo en últimos tiempos al estado de Tabasco. Muy desafortunadamente los hechos violentos han tenido sellos, y eso dan cuenta las fotografías y los videos que hemos compartido de lo que sucede, sellos de grupos delincuenciales que operaban del Bajío hacia arriba, del Bajío hacia el norte, que dejaban mantas y que dejaban cartulinas, ya sea con hechos violentos o simplemente con hechos de amenaza. Esa condición se dio, hay un Tabasco desde el tiempo de Andrés Granier, si ustedes lo recuerdan, tuvimos una situación sumamente delicada. Después las cosas fueron cambiando, y un poco solamente con Arturo Núñez en la gubernatura. Poco o mucho se modificó el tema de la inseguridad, que iba al alza, y ahí están los números del INEGI, ahí están las encuestas nacionales y la percepción. Si tú me ayudas a recordar el mes o el trimestre en el cual la ciudad de Villahermosa aparecía, si no encabezando, sí dentro del top 5 de la percepción de inseguridad más alta en el país, y eso pues nada que nos enorgullezca aquí a quienes vivimos en Tabasco. El otro punto es que pues Tabasco es mucho, pero mucho más que ese tema de la inseguridad. Desafortunadamente, la inseguridad merma en todos los estratos y merma en todos los gremios también. Yo estuve algunos meses en Tabasco por allá en el 2017, Gilberto, y recuerdo algo muy específico, y tú me dirás qué es lo que pasaba en ese entonces. Asesinaron a un empresario de apellido Barceló, recordarás este caso, y ese crimen impactó a la ciudad porque no estaban acostumbrados a crímenes todos los días, es decir, era una situación distinta a la que ocurre hoy día, por allá en 2017. Comenzaron este tipo de ejecuciones, y hay que decirlo también, la de aquel 2017 y la que podemos ver hace unos 2 o 3 meses con un empresario de la industria restaurantera que en específico se dedicaba a los embutidos, y aquí se le conoce como butifarras. Este último personaje también causó muchísimo revuelo. El apodo de este empresario era el Niñón, así se llamaban, así se hacía llamar porque así le puso a sus restaurantes.
¿Cuál es el punto aquí de inflexión que tenemos? Que él se negó a la extorsión, se negó a pagar lo que le llaman derecho de piso o la seguridad, y por haberse negado a la extorsión, pues le quitaron la vida, así de contundente como en 2017, que de una u otra forma lo viste por acá. Hoy en día, no hace más de 2 o 3 meses, hemos tenido el asesinato de al menos 2 o 3 empresarios, que hay que decirlo con todas sus letras, no son los magnates de Tabasco, no son los grandes empresarios, son gente que viene desde abajo, que está trabajando, que está forjando un patrimonio, y que desafortunadamente la inseguridad que desde antes se ha venido fraguando no ha podido, ni los de antes ni los de ahora, no han podido erradicarla. Gilberto Quesada, gracias por esta crónica y seguimos como siempre atentos de Tabasco. Buenas noches.